Bienvenida a nuestro invitado, está esperando hace rato. Bueno, el tema que tenemos el día de hoy para tratar con nuestro representante de SUNAFIL, inspector de SUNAFIL, son los derechos laborales. ¿Usted conoce sus derechos laborales? ¿Usted los conoce, don Manuel? No todos, ¿ah? No todos. Conozco algunos, pero como muchos, no conocemos nuestros derechos laborales a plenitud. Bueno, damos la bienvenida, como siempre. Está con nosotros el doctor Robinson Zubiaga, que ya se ha hecho muy popular, tiene su club de fans, se ha creado una página por ahí para él, ¿no? ¿Qué tal, Robinson? Muy buenos días, Yoyo. Buenos días, Está Manuel. recuperando, estaba rojo, ahora ya va recuperando su color. Un poco serio. Es un programa serio. Bastante, señor. Sí, bueno, la SUNAFIL agradece nuevamente, como todos los jueves, la oportunidad de hablar sobre estos temas laborales. Y el día de hoy quisiéramos conversar sobre el tema de cuándo un trabajador es que adquiere sus derechos laborales. Es decir, cuándo una persona puede catalogarse como un trabajador y a partir de allí tiene todos sus beneficios laborales. Esto es muy importante porque casi siempre hemos hablado de los derechos laborales, las vacaciones, las CTS, pero no sabemos en qué momento, ¿no?, nosotros tenemos esos derechos o adquirimos esos derechos. ¿Y esto por qué? Porque seguramente pasa en muchos sitios y todos tenemos un familiar que a veces está contratado pero no está en planillas, o a veces está trabajando pero no le pagan sus vacaciones, no le pagan sus CTS, no le pagan sus gratificaciones. Entonces estamos hablando de que muchos trabajadores desconocen cuáles son sus derechos, pero lo más importante, desconocen a partir de qué momento es que los tienen. Y eso es importante saberlo, porque solamente cuando conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, como empleadores también, es que a partir de allí podemos ejercerlos, podemos reclamarlos, ¿no? Entonces, el día de hoy yo quisiera hablar sobre ese tema para que todos los que nos escuchan sepan exactamente si son trabajadores y se les corresponden sus derechos. ¿A partir de qué momento entonces, doctor? Exactamente. Entonces, una frase muy común es, cuando realizamos las visitas inspectivas, por ejemplo, es que las personas nos digan, inspector de trabajo, lo que pasa es que yo no tengo un contrato de trabajo, por eso no tengo derechos laborales. Entonces la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué es un contrato de trabajo? Porque sí, efectivamente, es a partir de que se realice un contrato de trabajo que uno se convierte en un trabajador por un lado y tiene por el otro lado un empleador. Entonces, ¿qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo justamente es el acuerdo de voluntades entre dos partes, en este caso el empleador y el trabajador, por el cual el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo, muy bien, hacia el empleador, mediante la subordinación, es decir, subordina sus funciones para que sea el empleador quien las dirija, quien las fiscalice e inclusive quien las sancione, para recibir a cambio una remuneración. Entonces, ese acuerdo entre las dos partes, por el cual se presentan los tres elementos del contrato de trabajo, y esto es muy importante: la prestación personal, es decir, el trabajador somete su fuerza de trabajo al empleador bajo subordinación, es decir, es el empleador quien dirige las actividades, quien dice cómo se deben hacer las actividades, da las instrucciones, inclusive después supervisa si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, que es el poder de fiscalización. ¿Tiene que haber un papel de por medio? Ahí vamos. Y por último, para terminar, si es que no lo cumple, puede sancionarlo. La pregunta es esa: ¿este acuerdo de voluntades tiene que estar por escrito? La norma y nuestra legislación laboral señala que solamente en los casos en los que son contratos a plazo fijo, a plazo determinado o a tiempo parcial, deben estar por escritos y presentados a la autoridad administrativa de trabajo. Pero si no hay un contrato escrito, ¿no?, se presume que este contrato es de naturaleza indeterminada. ¿Eso qué significa? Que uno sí puede contratar con un empleador de manera verbal, no tiene que suscribir un contrato. Ergo, su contrato de trabajo existe, es real, se ha producido y es de naturaleza indeterminada. Por eso, el que uno no tenga un contrato escrito con un empleador no significa que no tiene contrato, si tiene un contrato verbal, y dos, no significa que no es trabajador. Claro. Por casualidad, yo por ahí conocí un edificio que tiene su directiva, su junta de propietarios, y ellos tienen sus trabajadores contratados. Tienen un administrador, tienen su recepcionista y otro administrador, o sea, tiene su gente. Da la casualidad que 3 de ellos tienen contrato y la chica que está todo el día limpiando no tiene contrato. ¿Eso es correcto? A ver, el contrato laboral, como he mencionado, tiene estos 3 elementos. Si esta persona que realiza la limpieza
tienen el elemento de la prestación personal, es decir, que ella, de forma personal y directa, realiza el servicio, es decir, que no puede encomendarlo a otra persona, ¿no? Justamente el primer elemento es la prestación personal, significa que es una persona, no varias, no se puede encomendar a otras. Yo contrato a una persona para que esa persona realice el trabajo. Si esa persona se enferma, no puede después mandar a su hermano, un amigo para que realice el trabajo. Y eso, lo segundo es que es una persona natural, o sea, no es una persona jurídica, no puede ser una empresa, no puede tercerizar el servicio. Si esta persona hace un servicio y cumple con el primer requisito, que sería la prestación personal, habría cumplido con el primero. Faltan los otros dos. El segundo es la remuneración, es decir, si a cambio de esta prestación de servicios recibe una remuneración, ¿no? Que normalmente se establece de manera periódica, que es normalmente mensual, o quincenal, inclusive puede ser mensual o diaria, pero normalmente es mensual. Entonces habría cumplido el segundo requisito. Y tendría entonces haber que cumplido el tercer requisito, que es el más importante de los tres, y el que justamente determina si estamos ante un trabajador o estamos ante otra figura, que es el contrato civil, un locador de servicios. Es decir, alguien que presta servicios, pero no bajo subordinación, sino bajo independencia. Si esta trabajadora hace su trabajo, no le controlan el ingreso, la salida, no tiene una jornada, no le establecen la forma en que debe hacer el trabajo, no la fiscalizan, no la sancionan, ella simplemente va, acude, lo hace y cuando termina se retira, es decir, no tiene que cumplir una jornada, no tiene que hacerse una hora. No tiene horario. Exactamente, si no tiene un horario de trabajo, si no está subordinada, sino que realiza sus labores de forma independiente y presta un servicio, llega, si llega tarde, nadie le va a descontar, ni la va a sancionar por eso. Llega, cumple su servicio y se retira de manera autónoma e independiente al terminar su servicio, entonces efectivamente no estaría bajo subordinación. Ajá. Y esa es la diferencia con la autonomía y la subordinación, que justamente la autonomía, la independencia y la prestación de servicio está asociada al hacer justamente un servicio o un resultado final. Es decir, quizás a la Junta de Propietarios le interesa que todo esté limpio, ¿no? O que limpie determinada área. Entonces ella va, lo hace y se retira, no tiene por qué quedarse, ¿no? A cumplir un horario, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si sí se fiscaliza su horario, su entrada, su salida, se le dan todos los elementos para que realice la función y se subordina, entonces ahí sí estaremos ante un trabajador. Habría que ver en el caso de esta persona si tiene o no subordinación, ¿no? Pero justamente... ¿Qué pasa si esa persona, o sea, por el hecho de tener el trabajo y no perder lo poco o mucho que gana con o sin derechos, no quiere denunciar absolutamente nada, pero sí ella está subordinada, cumple un horario, es supervisada, pero no quiere decir absolutamente nada? Ahí no se puede hacer nada, me imagino. La respuesta después del dato que vamos a presentar acerca del tema. Okay, gracias. Hoy en Estación 103 te recordamos cuáles son algunos de los derechos de los trabajadores reconocidos por la ley. El trabajador tiene derecho a elegir libremente su profesión u oficio. Es libre de elegir si pertenece a un sindicato o no. Tiene derecho a reunirse y a través del sindicato a negociar de manera colectiva. Eso, cómo baila Manolo Carbachín con los Beach Boys. Ha venido con su, ¿cómo le llaman estas? ¿Guayaberas? ¿No? Camisa hawaiana. Eso, sí. Por favor. No, pero las guayaberas también son usadas en el verano. Guayabera sucia. ¿Ha venido con su qué? ¿Con su zunga? ¿Qué zunga? ¿Qué zunga? Boxer ya. de baño. Yo no sé, pues, Claudia. No sabía tampoco yo. ¿Así se llama? Mira, zunga. Zunga. Es una ropa de baño bien pegadita, así, tipo bikini. Ay, no, ¿cómo va a ser? Imagínate a Carbachín así. No, yo no me lo imagino. ¿Usted, señor? No, prefiero ver otras cosas. Uy. Vamos con el tema. Vamos con Nelly. Lo que pasa es que usted ha venido con mucha alegría porque es jueves, ¿no? Sí, ya está, ya. Todo pactado. Está pactado, muy bien. Nelly nos llama desde San Martín. Hola, Nelly, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarla, Nelly. Buen día. Buenos días. Tengo una inquietud. Adelante, Nelly. A ver, quisiera saber si los trabajadores que son practicantes y tienen contratos temporales tienen derechos laborales. Doctor.
Perfectamente. Perfecto. Muy buena pregunta, Nelly. Bueno, la pregunta es, ¿no? Si los trabajadores practicantes, ¿no?, contratados temporalmente tienen derechos laborales, ¿no? Aquí vemos básicamente dos figuras: la del practicante y la del trabajador contratado a plazo temporal, es decir, por un periodo, no indeterminadamente. Como hemos dicho, los trabajadores no son practicantes y los practicantes no son trabajadores. Las prácticas profesionales son justamente una modalidad de prestación de servicios, pero que básicamente une el tema educativo con el tema de realizar justamente lo aprendido en las aulas con el trabajo real. Entonces aquí tiene que haber una suscripción de un convenio de prácticas. Tiene que haber un convenio de todas maneras. Tiene que haber un convenio de prácticas. Ya. Y estos no son trabajadores, no tienen derechos laborales. Ya. ¿No? Tienen una subvención económica que se asemeja a una remuneración, ¿no? Tienen otras subvenciones extraordinarias que se pueden asemejar a beneficios laborales, pero no son trabajadores en rigor, sino que son practicantes de modalidades formativas. Entonces yo imagino que nuestra amiga Nelly lo que ha querido decir solamente seguro son aquellos trabajadores que recién empiezan a trabajar, ¿no? Que muchas veces se confunde eso, y es verdad, ese es otro tema también. Muchos empleadores les denominan a sus trabajadores que acaban de salir de la universidad, ¿no?, o que no tienen experiencia, que los van a tomar como practicantes. Pero eso en rigor no es un practicante, es un trabajador. Entonces, si ese es el caso, si es una persona que no es un practicante con un convenio debidamente suscrito entre la institución educativa, la empresa y el practicante, sino que es un trabajador, sí tiene todos sus derechos laborales, para empezar. ¿Ah, sí? Ahora, si está contratado temporalmente, los derechos laborales alcanzan a todos los trabajadores, sin importar su tipo de contratación. Es decir, el mismo trabajador que está a tiempo indeterminado como el que está a plazo determinado tienen los mismos derechos. En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, hay algunos derechos que no tienen, como hemos conversado. Por ejemplo, no tienen derecho a CTS si es que laboran menos de 4 horas, ni a vacaciones. Muy bien. Pero sí algún tipo de gratificación. Por supuesto, tienen todos sus derechos proporcionalmente a sus horas laboradas, ¿no? Por supuesto, van a ganar la mitad, si trabajan la mitad de horas, ¿no? Que un trabajador a tiempo completo ganará la mitad. Pero sí no tienen derecho ni a CTS, si laboran menos de 4 horas, ni a vacaciones. Y en el caso de los trabajadores a plazo fijo, el único derecho que no tendrían sería básicamente la estabilidad laboral, ¿no? Un trabajador a tiempo indeterminado solamente puede ser despedido por una causa justa y con un debido procedimiento. En cambio, el trabajador a plazo fijo, una vez que venza su contrato, simplemente no se le renovará, ¿no? Y ahí no habrá ningún despido, simplemente habrá vencido su contrato. Entonces, respondiendo a nuestra amiga Nelly, ¿no? Tienen los mismos derechos laborales. Y eso pasa porque a veces muchos malos empleadores desinforman a los trabajadores. Por ejemplo, una práctica bien recurrente también es que muchos dicen, bueno, he conseguido trabajo, pero mi empleador me está pidiendo recibos por honorarios, ¿no? Entonces ahí hay una confusión. Un trabajador no emite recibos por honorarios. Un trabajador no emite recibos por honorarios. Quien emite recibos por honorarios es un locador de servicios. Él es el que emite recibos por honorarios. Continuamos entonces con la llamada. Teobaldo del Callao, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días. Mi consulta va en este sentido. Yo sé que el principal la principal institución que cumple los derechos laborales a veces son las instituciones del Estado. Yo trabajé 5 años en la municipalidad de Jesús María. Comencé con el famoso SNP y después me pasaron a casa. Entonces, yo quiero saber qué derechos no puedo reclamar y ante quién. Estimado Teobaldo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál era la función o el cargo que tú tenías cuando trabajabas en el municipio? Bueno, entré primero al área de participación vecinal. Trabajaba a tiempo completo. ¿Área de qué, Teobaldo? ¿Repites, por favor? Participación vecinal. Participación vecinal. Okay. ¿Y luego? Mi entrada era a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Me depositaban en el Banco Continental. Después pasé al área de logística. Ya. Como encargado de logística. Ok. Sí. Te responde el doctor entonces. Pero antes vamos con una llamadita de Cajamarca. Tenemos a Jaime. Hola.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señorita Yuri, qué gusto escucharlo. El gusto es nuestro. Adelante con su consulta. Y conmigo todos los días su programa, pero es difícil entrar en la línea. La consulta era la siguiente: yo laboro en una empresa y para mí es claro porque es la primera vez que me pusieron en un sistema remite. Yo quisiera que me explique el doctor cuáles son los beneficios del trabajador para conversar con mi empleador, ¿no? Se escuchó claramente, sí, doctor sí. Zubiaga. Sí, sí. Bueno, vamos a volver con la respuesta a Teobaldo del Callao y a Jaime de Cajamarca luego de la pausa comercial. Por causa de tu amor cristiana, que escapará enfermería. Sin yo tener Bueno, vamos con las respuestas a nuestros amigos, a Teobaldo del Callao y a Jaime de Cajamarca. Estamos con el inspector de Sunapil, el doctor Robinson Zubiaga. Y las respuestas son las siguientes. Sí, a nuestro amigo Teobaldo, que manifestó que trabajó en la municipalidad, en una municipalidad, y al final bajo el régimen CAS. Claro, señalarle que la Inspección del Trabajo, en este caso la SUNAFIL, solamente tiene competencia para fiscalizar a trabajadores que están bajo el régimen de la actividad privada, motivo por el cual no se tendría competencia para fiscalizar el trabajo y los derechos a los que tiene la prestación de servicios. Sin embargo, sí cabe mencionar que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los obreros de los municipios deben estar bajo el régimen laboral de la actividad privada. Por eso, si en el caso de Teobaldo él fuera un obrero, ¿no?, sí se podría realizar una inspección para verificar sus derechos laborales, al margen de que quizás no haya estado inscrito formalmente en este régimen. Bien, por otro lado, con nuestro amigo Jaime, el REMIPE es el registro de la micro y pequeña empresa, que es un régimen especial que justamente ha dado la posibilidad a las micro y pequeñas empresas a que se acojan al mismo. Una vez acogidas a este régimen, ellos están exonerados de una serie de derechos que se tienen en el régimen general. Para decirlo de una manera práctica, por ejemplo, en el régimen general tenemos derecho a la CTS, ¿no? En la microempresa no se tiene derecho a la CTS, es decir, el empleador no es exigible el pago de la CTS. Igual sucede con la gratificación. Tampoco es exigible el pago de la gratificación en la microempresa. Eso debe ser una buena fórmula de evadir esas... Bueno, ese es el régimen especial que justamente se hizo para este tipo de empresas. ¿Ni seguro ni nada? No, sí tienen seguro social, definitivamente sí tienen seguro, la remoción mínima vital, pero hay algunos derechos como el que he mencionado, CTS, gratificaciones y vacaciones, en los cuales no los tienen o los tienen reducidos. En el caso de la pequeña empresa, por ejemplo, es el 50%, ¿no? Es el 50% de la gratificación, el 50% de la CTS, igual solamente 15 días de vacaciones y no 30 como es en el régimen general. Lamentablemente la ley no ha puesto una obligación de que el empleador deje constancia de esto en los contratos, pero sí una recomendación, ¿no? O sea, todos aquellos trabajadores que ingresan a una empresa que es microempresa o pequeña empresa, el empleador debería comunicarles esto, si no en su contrato de trabajo, hacerlo a través de otro documento para que el trabajador tenga plena conciencia de cuáles son sus derechos allí y no piense erróneamente de que se los están recortando. Ya, pero ¿firman un contrato de todas maneras? Si el contrato es a plazo fijo, van a tener que firmarlo porque es una obligación legal o a plazo parcial. Pero si es indeterminado o no, es allí donde el trabajador quizás desconoce que él está en una microempresa o una pequeña empresa y que no tiene todos los beneficios que sí tiene un trabajador que está en el régimen general. Nos permite una llamadita desde Ayacucho, nos llama Mario. Hola Mario, adelante con tu consulta, buen día. Buenos días, saludos cordiales a Miguel. Bueno, le pide una consulta con el doctor Zubiaga sobre un trabajo laboral que yo tengo en Ejército, lo cual yo vengo laborando hace 3 años, desde el año 2002 a la actualidad. Yo tengo derecho de tener un derecho laboral de nombramiento, o vengo contratado casi cada año, a partir del mes de febrero hasta diciembre cada año. Bien. Sí. Estimado Mario, desde el año 2000 me dice, ¿no? Sí. 2002. Sí. 2002. Ok. Bien. Año 2002. Bien. Usted labora como civil, no es... ¿cuál es la función que cumple?
Como trabajador administrativo. Trabajador administrativo. Ya. Bien. En el caso de Mario, seguramente estamos con lo que él mismo ha señalado, que sus contratos son a plazo fijo. Es decir, estamos con modalidades de contratación, ¿no? Hay 9 modalidades de contratación por las que se puede contratar un trabajador a plazo fijo, es decir, con una fecha de inicio y una fecha de fin. Sin embargo, hay cláusulas comunes y generales a estos tipos de contratos, que son la excepción a la contratación indeterminada. Uno de ellos, por ejemplo, es que no se puede contratar por más de 5 años bajo estas modalidades de contratación. Si el señor está desde el 2002 a la fecha, evidentemente habría superado este plazo de los 5 años. Sin embargo, hay algunos tipos de contratos en los que sí se podría, ya esto por temas judiciales, se ha establecido que sí se podrían sobrepasar los 5 años. En el caso del señor, yo lo que le recomendaría es que solicite una inspección, porque lo más probable es que sus contratos puedan estar desnaturalizados, ¿no? Habría que ver las causas objetivas que se señalaron en cada uno de ellos, a ver si son reales, se corresponden a la realidad. Y 2, si no se ha superado el plazo máximo para la contratación de sus contratos, ¿no? Yo le recomendaría a Mario que por favor acuda a la SUNAFIL, ya sea aquí en Lima o una de las intendencias que están en las regiones, para que solicite una inspección y un inspector se apersone y verifique los contratos de trabajo que él tiene y que ha venido suscribiendo, y si es que allí hay alguna desnaturalización, para que se convierta su relación en una indeterminada. Le pregunto, para las personas que de repente quieran hurgar, investigar, saber más acerca de sus derechos laborales y de los diferentes tipos de contratos que hay, ¿ustedes tienen un portal, tienen una página que los guíe, que los oriente? Así es, nosotros tenemos nuestra página web, la www.sunafil.gov.p, donde ahí tenemos justamente todas las normas laborales, en la que ellos pueden informarse. Igual, si tienen una pregunta específica sobre algún tema, sobre algún derecho laboral, tenemos nuestro correo electrónico, consultas@sunafil.gov.p, y también consultas telefónicas, a los teléfonos 390-2780 y 390-2777. Terminando un poco la pregunta que quedó un poco en el aire sobre este empleador que le pide recibos por honorarios a su trabajador cuando lo contrata, entonces tengamos claro, ¿no? El locador de servicios es el que realiza un servicio de manera autónoma e independiente, no subordinada. Que no tiene horario. Exactamente. El horario es uno de esos rasgos de laboralidad que es el más común. Normalmente, si no tiene horario, si no tiene la obligación de cumplir un horario, de que no se fiscalice horario, entonces no es trabajador. Pero hay muchos otros rasgos. Pero en este caso, el locador es quien tiene que emitir él a su locatario o a su comitente un recibo por honorarios. En el caso del trabajador, no. El trabajador más bien tiene que el empleador entregarle una boleta de pago. ¿No? Entregarle una boleta de pago. Y a la pregunta que iba Yuli, que también quedó sin responder y la respondemos ahora. Efectivamente, hay muchos trabajadores que por cuidar sus puestos de trabajo deciden no realizar las denuncias. Ante esto, decirles 2 cosas. Uno, que la SUNAFIL recibe las solicitudes de denuncia de estos trabajadores con la reserva de su identidad. Es decir, se va a hacer la inspección sin señalar quién es la persona que ha solicitado la inspección, protegiendo justamente la identidad y cualquier represalia que pueda haber por parte del empleador hacia el trabajador. Entonces puede hacerlo de manera reservada, pidiendo la reserva de su identidad. ¿Qué va a hacer el inspector? El inspector va a acudir al centro de trabajo, ¿no? Y va a verificar, ¿no?, in situ, si este señor está laborando o no. Y eso es justamente uno de los elementos, ¿no? Justamente la subordinación. El inspector va a verificar de la observación directa si está trabajando, ¿no? Una vez que lo haga, ya no existe prueba en contrario porque el inspector lo ha visto, lo ha verificado directamente. Y entonces va a ordenar seguramente que se le incorpore en las planillas como trabajador. Entonces yo les pido por favor a los trabajadores que se encuentran en estas situaciones, ¿no?, que acudan a la SUNAFIL, presenten su solicitud para que un inspector vaya y verifique efectivamente si el señor es un trabajador o es un locador de servicios. Y si es un trabajador, se va a pedir la incorporación en las planillas. Y con la incorporación en las planillas también el pago de todos sus beneficios. Doctor. Ok, doctor. Robinson Zubiaga, inspector de SUNAFIL, gracias como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Los biotecnólogos han descubierto formas de... Inspector de SUNAFIL, gracias como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.